Y, y gracias a ustedes, el público que está allí presente, de quien aprendemos mucho y al cual espero que les guste esta disertación. Ok, vamos a ver cómo esto... Ya, un momentico porque esto no quiere... ¿Por qué el tema de los metales? A pesar de que los metales se conocen sus efectos desde la antigüedad, ya todo desde Grecia, los principios de la medicina, ya se describía los efectos tóxicos de muchos metales. Y de hecho, por eso muchos de ellos se siguen utilizando en el área agroquímica, se utilizan como venenos y un sinfín de usos también en la parte industrial. Sobre todo los metales actúan como catalizadores, entran en las reacciones químicas y después salen, y de allí que son grandes contaminantes ambientales. Hay más de 14.000, esto fue una búsqueda reciente rápida, hay más de 14.000 artículos científicos sobre la importancia médica de los metales. Por eso cada vez más estamos viendo que los metales están implicados en una cantidad de problemas. Y la parte gastroenterología, la parte de la microbiota, como ser vivo, no escapa del efecto de los metales. Hay que recordar que el sistema nervioso entérico es un sistema muy complejo. De hecho, ahí hay el mayor cúmulo de neuronas fuera del cerebro. Se calcula unas 600 millones de neuronas. Entonces, lo que afecta al cerebro desde el punto de vista toxicológico también afecta al sistema nervioso entérico. ¿Por qué este sistema es tan complejo? Porque, bueno, resulta que el sistema digestivo como conjunto tiene una cantidad de componentes que atañen a muchísimas esferas. Lo primero es el sabor. Tenemos cualquier cantidad de quimiorreceptores a nivel de la lengua. Y no solamente eso, sino que la lengua es una de las partes del sistema digestivo que nos conecta con el exterior. Está ligado a las emociones, sobre todo lo que se llama la memoria episódica, es decir, la memoria del sabor ligado a emociones, sobre todo emociones placenteras. A veces probamos algo y inmediatamente hacemos una proyección hasta nuestra niñez, una situación que fue sumamente agradable. Esas son las memorias desde el punto de vista del sabor. Y además la memoria gustativa está muy ligada a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque es lo que nos permitía sobrevivir. Y de hecho por eso hay ciertos sabores que nos desagradan. Eso tiene mucho que ver con nuestros antepasados. La dentadura es importante. Lo que afecta la aparición de la dentadura no solamente nos afecta estéticamente, sino afecta desde el punto de vista de absorción y de poder sacarle el mayor provecho a esos nutrientes. La dentadura, aunque está regida genéticamente, hay factores que alteran esa genética que altera también la aparición de esa dentición, y dentro de estos factores están implicados los metales. Por ejemplo, el plomo, que se une al calcio, entonces puede retardar la aparición de los dientes, puede debilitar estos dientes, tienen dientes de muy malas características, y a mediano y largo plazo va a afectar lo que es el proceso de masticación y el proceso digestivo de ese niño o de ese adulto. El otro sentido importantísimo es el olfato. El olfato, de hecho, está interrelacionado con el sabor.
Hay partículas que no estamos claros si el sabor tiene que ver con el olfato o el olfato con el sabor. Y al igual que el gusto, el olfato hace memoria. Entonces también tenemos memoria olfativa. De repente olemos algo y hacemos una conexión emocional, ya sea positiva o negativa. Entonces fíjense que el sistema nervioso, tanto central como entérico, está íntimamente ligado, no solamente desde el punto de vista fisiológico de digestión y absorción de nutrientes, sino está ligado también desde el punto de vista de conducta, de emociones, y eso va de una u otra manera también forjando y cambiando lo que es la personalidad de la persona. Y bueno, está el sistema digestivo propiamente dicho, donde está el estómago, el intestino, el colon, que es un sistema también muy complejo, un sistema de producción de neurotransmisores. De hecho, hoy en día se sabe que el sistema digestivo hay muchos neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, la serotonina o el GABA, producen mucho mayor cantidad de lo que produce el cerebro. Lo que pasa es que los neurotransmisores periféricos no pueden entrar directamente al sistema nervioso central, pero sí afecta su funcionamiento. Y tenemos entonces neurotransmisores propios del sistema digestivo, como las orexinas, que ellos sí regulan lo que es el apetito y el manejo de las emociones y el estrés. Y estos neurotransmisores, obviamente, y este sistema digestivo también está conectado con las emociones, con los pensamientos y con las conductas. Fíjense que cuando una persona tiene hambre o está saciada, las conductas cambian totalmente. Cuando uno come algo agradable, cambia el estado de ánimo. Entonces hay una conexión directa de este sistema. Y por último, el tema de hoy, que es la microbiota que está en ese intestino, sobre todo a nivel del colon. Eh, Hoy en día la microbiota ha tenido una relevancia importante porque dejó de ser esa flora intestinal como muchos la conocimos inicialmente, que era simbiótica. Hoy la microbiota está ligada a la salud o a la enfermedad de la persona desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Por qué? Porque la microbiota produce una cantidad de sustancias que necesita el organismo y de hecho muchas no la puede producir el organismo, como es los ácidos grasos de cadena corta, la vitamina K. Ellas las producen ciertas líneas de bacterias o microbiota dentro del intestino. Ahora, el crecimiento de esta microbiota tampoco es azarosa, no es una microbiota que crece de cualquier manera. Ella está dirigida por el sistema inmunológico, sobre todo por las inmunoglobulinas A, y está determinado por factores genéticos. ¿Qué otros factores puede alterar esta microbiota? Obviamente la dieta, porque el tipo de alimento que consumimos va a favorecer el crecimiento y la multiplicación de una línea bacteriana sobre otra. Pero también la puede afectar factores ambientales como, en este caso, los metales y muchos tóxicos de los cuales estamos rodeados. Hay un concepto que es bien interesante, que de hecho la doctora López, Carolina López, habla mucho, que son los 1000 días de oportunidad, en los primeros 3 años de vida. Y aquí en lo que es el abordaje de la intoxicación por metales y los procesos de desintoxicación, este concepto
tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la intervención temprano hace que, si ustedes ven en la gráfica, la plasticidad que se da en estos primeros estadios de la vida hace que se pueda intervenir y se pueda cambiar lo que es la evolución de un paciente a pesar de la presencia de estos metales. Y fíjense que esta gráfica vemos que alrededor de los 1010, que son 3 años, es cuando ya los sentidos y parte de este sistema nervioso está consolidado. Y fíjense que aquí solamente hablan del sentido de la vista y el oído, pero no es lo único que está consolidado. Todo ese sistema sumamente complejo de receptores que tiene el sistema digestivo a todo lo largo, también está consolidado. Y esto va a ser muy importante porque esto en forma directa o indirecta va a incidir sobre cómo se comporta esa microbiota y cómo nosotros interactuamos con la propia microbiota que tenemos. ¿Por qué los metales? Porque los metales, primero ya les expliqué que están relacionados a la parte industrial, pero sobre todo en el tema de la gastroenterología, en el tema de la alimentación, resulta que hay unos compuestos químicos que se llaman los organometales, que se hablan poco de ellos, porque usualmente cuando hablamos de pesticidas, de insecticidas, hablamos de los órganos clorados. Pero hay otra familia completa que son los órganos metálicos que usan una gran cantidad de metales, muchos de estos altamente tóxicos, por eso se utilizan, pero que de una u otra manera entran dentro de los alimentos, entran dentro de nuestra cadena de alimentación y terminan contaminando. Sobre todo el equipo con que yo trabajo, venimos trabajando en esto desde 2011. Los principales metales que hemos conseguido son el aluminio, cadmio, mercurio, plomo y el arsénico. Esto no es solamente en Venezuela, lo hemos conseguido en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, porque son agroquímicos comunes, son agroquímicos que se usan en forma regular. ¿Y dónde están estos agroquímicos? El cadmio, sobre todo, está ligado al uso de fertilizantes, sobre todo fertilizantes que utilizan fósforo. ¿Por qué? Porque mucho de ese fósforo sale de minas de fósforo y ese fósforo de una u otra manera viene contaminado con cadmio. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que los fertilizantes son productos económicos, son productos baratos. Entonces muchas veces las pruebas que son necesarias para corroborar que un fósforo no esté contaminado con cadmio, no se hace porque esto encarece los costos de producción de ese fertilizante y en última instancia entonces también aumenta los costos de producción de los alimentos. También el cadmio está muy ligado a la fundición del zinc y del plomo y otros metales. ¿Y qué hace esto? Que hay muchos países que vemos que hay una contaminación importante de cadmio y esto lo refleja en su agricultura. Les traje este trabajo que fue interesante en el 2015, que se hizo un estudio sobre los niveles de cadmio en arroz del Guárico. En ese momento Guárico era el principal productor de arroz del país y se consiguió que sí, efectivamente el arroz estaba dentro de los niveles de tolerancia de lo que se llama el códex alimentario. Este es un concepto bien importante, el del códex alimentario. Porque el códex alimentario es lo que limita los niveles de tolerancia de muchas sustancias químicas en los alimentos. A veces lo desconocemos, a veces ni siquiera se aplican en muchos países. ¿Qué ocurre? Que cuando consumimos arroz nacional está dentro de los parámetros, pero mucho del arroz que nosotros consumimos es importado. Y muchos de los productos de arroz, por ejemplo, crema de arroz, pasta de arroz, entonces usan granos de baja calidad
y no sabemos qué tanta cantidad de cadmio puede estar en esos alimentos. También el cadmio puede aparecer en el cacao, y fíjese que mucho de la dulcería usa chocolate, y ese chocolate, sobre todo aquí va dirigido a niños. Fíjense, un niño de 9 años, fíjense los niveles tan elevados de cadmio que tiene. Entonces, esto obviamente empezó a traer problemas desde el punto de vista no solamente neurológico, sino desde el punto de vista gastrointestinal y de su microbiota. Otro herbicida que es conocido por su alta toxicidad es el arsénico, y justamente por eso se usa. Se usa como plaguicida, sobre todo en frutales, de frutas de concha delgada como tomate, ¿cómo se llama? Manzana, pera. También el tabaco, en forma natural, contiene mucho arsénico, y se utiliza en muchos cultivos para el control de la maleza. También se usa como defoliante, y esto es interesante porque el arsénico se usa para secar el algodón. Y fíjense que no sé si habrán leído hace unas semanas que apareció en las redes que había ropa contaminada con metales de una de estas grandes tiendas de venta por internet, y uno dice, bueno, ¿cómo llegan los metales a esa ropa? Esta es la forma en que llegan los metales. Se utilizan para secar el algodón, queda la fibra impregnada, y después, bueno, con el uso aparece la contaminación por arsénico. Este arsénico no es biodegradable, cae en los acuíferos caen, contaminan todo lo que es crustáceo, algas y los peces, porque los peces se comen a estas algas. Fíjense, este paciente, niveles muy elevados de cadmio, y algo que usualmente vemos que no es la contaminación por un solo metal. Vemos metales, múltiple contaminación de metal, que tiene diferentes efectos de acuerdo a los patrones de contaminación que hayan ahí. Si ustedes ven la gráfica azul, el lado izquierdo son los minerales. Entonces no es solamente un problema de la presencia de los metales, sino un problema de la presencia o la alteración de los minerales en este paciente. En este caso de un niño, entonces le trae problemas desde el punto de vista orgánico. El mercurio, el gran contaminante del mundo, la Organización Mundial de la Salud dice que es el principal metal contaminante del mundo. Bueno, todavía se usa como pesticida, se utiliza en las pinturas marinas, y se usa sobre todo como algicida. O sea, muchos productos del mar tienen mercurio dentro de sus fórmulas, justamente para que no le crezcan algas o retardar el crecimiento de las algas. Se usa como fungicida, y también se usa para desinfectar semillas. También el año pasado en la prensa apareció una noticia sobre un grupo de familias que se intoxicaron al comer papa que era para sembrar, o sea, papa de semilla. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Los alimentos que utilizan para sembrarlos usualmente vienen bastante tóxicos, vienen con ciertos tipos de productos que no deben ser consumidos directamente. El mercurio, sobre todo, se une a las proteínas, desarregla los sistemas proteicos, y uno de los sistemas que más efecto tiene es el sistema nervioso central y periférico, y dentro entra el sistema nervioso entérico, y se une al ácido desoxirribonucleico. Entonces, claro, desorganiza el núcleo de las células, y puede generar aberraciones cromosómicas, y de hecho esto lo vamos a ver
por la aparición de microbiota resistente por la presencia de estos metales. Fíjense, este paciente, un adulto con niveles muy elevados de mercurio, aquí no vemos mayor alteración de los minerales por la edad del paciente, pero sí una cantidad de síntomas. Dentro de esto, el paciente tenía síntomas gastrointestinales severos y parte del problema era la presencia del mercurio. ¿Qué hacen estos metales, sobre todo lo que es el arsénico, el cadmio y el mercurio? Tienen efectos neurotóxicos. Pero este efecto neurotóxico, y sobre todo los que trabajamos con trastornos del espectro autista, lo vemos en la conducta. Pero hay una parte de este sistema nervioso que a veces se obvia, que es el sistema nervioso entérico, y también es afectado. Y sobre todo que da alteraciones de la motilidad. El peristaltismo no se da en forma adecuada y comienzan los problemas de mala absorción, aparición de SIBO, simplemente porque ese tránsito intestinal no se da en los tiempos que deben ocurrir, o pueden aparecer problemas de estreñimiento o problemas de diarrea. Entonces fíjense que ya por aquí comenzamos con un problema complejo donde los metales me empiezan a afectar lo que es el funcionamiento de ese sistema digestivo, que en teoría debería tener un tránsito intestinal normal. Lo otro, como les había hablado, sobre todo, ellos pueden afectar la parte de cromosómica de las bacterias, y entonces empiezan a aparecer bacterias con cambios conformacionales que al final terminan siendo simplemente bacterias patógenas, pues, y además bacterias muy resistentes, porque así como las bacterias pueden hacer resistencia a los antibióticos, estamos viendo que las bacterias pueden hacer resistencia a estos metales, que lo utilizan para combatirla, y al final terminan saliendo unas bacterias con una fuerza y unas condiciones que ahora es que estamos empezando a entenderlo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué hacen los metales exactamente en el organismo? Sobre todo los metales actúan como oxidantes, pero se unen al grupo sulfidrilo, es decir, el grupo SH de las proteínas. Y los grupos sulfidrilo, la terminación sulfidrilo tiene una gran cantidad de proteínas en el organismo. Sobre todo, el más importante es el glutatión, que es el principal antioxidante del organismo. Y entonces vemos que este antioxidante empieza a depletarse, empieza a bajar su concentración, tanto intracelular como extracelular, y esto nos trae problemas oxidativos que más adelante vamos a ir viendo. Lo otro que afecta es el proceso de la metilación. Los grupos metilos son grupos muy reactivos, que su función básicamente está en trabajar, controlar lo que es el proceso de replicación celular a nivel de ADN, y actúan a nivel del sistema nervioso central para lo que es la modificación de las conexiones neuronales, para la plasticidad neuronal. Pero cuando este sistema de antioxidante glutatión se depleta, entonces el organismo empieza a utilizar este sistema de metilación para también, de una manera de poder eliminar estos metales. Y entonces, ¿quién se lleva la peor parte de esta historia? La parte neurológica y la parte entérica, pues todo lo que es ese sistema nervioso entérico también es afectado en forma paralela. Fíjense que a nivel central, los metales activan la microglía. La microglía obviamente empieza a combatir estos metales, hay un proceso inflamatorio, daño neuronal,
pero como les había dicho, se detiene el proceso de metilación, se detiene el proceso de poda neuronal y entonces empezamos a ver cambios en la conducta, cambios en el aprendizaje en los niños. Pero hay algo que cuando estaba repasando este tema me llamó la atención y lo dejo abierto para los gastroenterólogos. El sistema nervioso entérico hace poda neuronal. Sería interesante saber porque si este proceso de poda neuronal se detiene y se afecta a nivel central, si el sistema entérico hace poda neuronal, también se podría afectar. Y esto al final me va a traer no solamente trastornos desde el punto de vista motor, sino trastornos que muchas veces después no se pueden corregir porque no se dio la poda en los tiempos. ¿Cuáles estos tiempos? Estos primeros 1000 días que estábamos hablando. A nivel del sistema digestivo, ¿qué ocurre? Bueno, se activa el sistema de complemento, sobre todo se activan los macrófagos y los macrófagos empiezan a actuar sobre los enterocitos. Hay un proceso inflamatorio, daño de la mucosa intestinal y también daño sobre la mucosa gástrica y empezamos a ver entonces la inflamación, la permeabilidad intestinal y consecuentemente vemos la disbiosis y una alteración de este sistema inmunológico a nivel intestinal. Y recuerden que los enterocitos junto con la microbiota son los que regulan el sistema inmunológico. Entonces, este sistema tan estrecho, este sistema tan delicado de balance entre la afectación del sistema inmunológico sobre la microbiota y la microbiota sobre el sistema inmunológico y los enterocitos, se pierde y entonces empieza a haber un desarreglo importante allí. ¿Cómo afecta esto la microbiota? Nosotros tenemos un balance entre la microbiota, sobre todo los firmicutes, que es una microbiota proinflamatoria, y los bifidobacterium, que es una microbiota antiinflamatoria. Pero también tenemos los actinobacterias, que son bacterias productoras de muchas sustancias que necesitan. Y no solamente el intestino, porque acuérdense que hay microbiota en todas partes. Hay microbiota pulmonar, el sistema genitourinario, microbiota de la piel. Y de hecho, estos sistemas de microbiota se conectan a través del sistema linfático. Y por eso es que vemos de repente un niño con una disbiosis hace una otitis. Y de hecho, una otitis a repetición y con tratamiento antibiótico adecuado y a los 15, 20 días vemos una repetición de la otitis y no entendemos qué es lo que está pasando aquí. Esa es una disbiosis. Y sobre todo, ¿qué hace esto? Desregula esta microbiota y empieza a aparecer lo que es la microbiota desfavorable o patógena. Campylobacter, Escherichia coli, Shigella, la Candida, Escherichia coli y sobre todo las parasitosis, las yardiasis. Entonces vemos que esta alteración de la microbiota saludable, la probiótica, empieza a alterarse como consecuencia de la presencia de estos metales y esto trae como un efecto dominó una disbiosis y una inflamación que termina también una permeabilidad intestinal. Aquí les traje unos trabajos interesantes de lo que es el estudio de la cándida resistente, de hecho resistentes por biofilm, por la presencia de metales tóxicos. Lo que les estaba hablando, hoy en día lo que se está estudiando es que la presencia de estos metales tóxicos altera esta microbiota y se convierte en una microbiota no solamente patógena, sino que se convierte en una microbiota resistente.
Fíjese, hablamos del cadmio en los cultivos de arroz. Fíjese, un trabajo en Colombia sobre las bacterias resistentes ya al cadmio, endofíticas y bacterias rizoféricas aisladas del arroz. ¿Y dónde terminan esas bacterias? Muy probablemente en nuestro organismo. Entonces, esta es una microbiota que ya está alterada por la presencia de metales y una vez que ingresan al organismo, entonces pueden perfectamente contribuir a un aumento de la disbiosis que estamos viendo en los pacientes. Entonces, fíjense que no es solamente lo que trabajábamos hasta ahora, que el efecto del gluten, el efecto de los azúcares y de los lácteos, es que estamos viendo que ahora hay presencia también de bacterias alteradas que pueden en un momento dado convertirse en patógenos. Hay otro trabajo del efecto, el impacto de los metales desde el punto de vista ambiental sobre la salud del ser humano. Entonces, fíjense que hoy en día los metales están implicados a un nivel mucho más allá de lo antes conocido, que era simplemente la alteración de sistemas, tipo el sistema nervioso central, sino ya estamos viendo que este es un problema mucho más detallado, mucho más intrínseco, donde pueden alterar la composición en un momento dado de una línea bacteriana y convierten esa línea bacteriana en unas bacterias de probióticos a patógenos. Entonces empezamos a ver que el paciente no solamente tiene clínica, sino que hace resistencia importante a una gran variedad de fármacos y de antibióticos que usamos regularmente. Entonces, para terminar esta disertación, ¿qué hacer con un paciente donde, sobre todo, el paciente que comienza con cambios de conducta? Los problemas gastrointestinales, los problemas desde el punto de vista de cambio de microbiota, los más susceptibles son los niños. Cuando este niño hace un cambio brusco de su conducta, hay que abocarse al sistema gastrointestinal y hay que revisar la parte microbiota y hay que comenzar por evaluar la carga metálica en este paciente. ¿Por qué? Porque si no hacemos los procesos de desintoxicación, difícilmente vamos a poder reequilibrar el sistema. Obviamente tiene que haber un cambio de la alimentación, ya lo habíamos dicho, la alimentación me va a favorecer el crecimiento de ciertas líneas bacterianas, por ejemplo, los firmicutes, les encanta lo que son los azúcares y las harinas. En cambio, los bifidobacterium son más hacia proteínas, productos fermentados. Entonces, dependiendo de el alimento que se le da al paciente, vamos a alterar o a mejorar esa microbiota. Y por último, la terapia con probióticos. Cada día se está haciendo mucho más complejo y mucho más detallado el uso de los probióticos. Antes veíamos que se usaban probióticos de 1 o 2 cepas. Hoy en día ya se usan probióticos de 14, 18 cepas, dependiendo de lo que se quiera. Y además la carga de bacterias que hay, cuánto capacidad tiene productora de colonia. Entonces, fíjense que son dos factores que hay que tomar en cuenta hoy en día para este manejo de la microbiota en los pacientes. Bueno, muchas gracias. Pues sí.